a todas y todos, a quienes están aquí presentes y a quienes nos acompañan virtualmente. Yo soy Yosdenia Alarcón, subdirectora para Cambio Climático en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues es un gusto acompañarles en esta sexta sesión del seminario sobre Derecho Internacional y Cambio Climático. En esta sesión nos vamos a enfocar al tema del aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. Y solamente les quería compartir algunas cifras que la Organización Meteorológica Mundial ha compartido y pues estos mensajes de urgencia sobre que tenemos que atender los temas de cambio climático, en especial estos eventos de evolución lenta. Por ejemplo, en 2021, la Organización Meteorológica Mundial encontró que el nivel marino ha alcanzado un nuevo récord de elevación, teniendo un aumento de 4.1 milímetros al año a partir de 2013. Entonces, este aumento del nivel del mar también ha provocado pues inundaciones de los hábitats, tanto para las personas como para animales, también la erosión del litoral, la intensificación de tormentas, y pues esto puede provocar que las zonas ya no sean factibles para vivir, e incluso para que los pescadores pues pierdan todo sus insumos para poder sobrevivir. Entonces estamos hablando de un cambio sistémico que se deriva justamente de solamente el aumento del mar. Entonces, la preocupación que tenemos es que estos temas que son tan importantes no se abordan como se deberían en los convenios internacionales, ni siquiera en las discusiones internacionales de cambio climático. Por eso creo que es muy buen ejercicio que estemos aquí reunidos, pues para dialogar con personas expertas y especialistas sobre el tema. En este caso, tengo el agrado de estar aquí con el maestro Jorge Aguilera Suárez, que él nos va a explicar más a detalle sobre los trabajos que existen en la Comisión de Derecho Internacional y sobre los efectos del aumento del mar, así como la integridad territorial de los estados. El maestro Jorge Aguilera es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Derecho Internacional por el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo, Graduate Institute, en Ginebra, Suiza. Ha asistido a cursos de Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y fue asistente del profesor Claudio Grossman Giloff en sus actividades como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en su 72ª edición. Obtuvo un diploma en la Rhodes Academy of Oceans, Law and Policy en 2022 y es miembro de la ILA desde 2023. Con experiencia en el sector privado y público, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, ASEA. Ahora es profesor de Derecho Internacional en el ITAM y el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Jorge, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por la organización de este panel, esta serie de paneles y mesas de análisis, y en particular por haberme invitado a presentar un tema que a mí me parece fascinante por muchos aspectos. Uno, trata de derecho internacional general. Dos, a mi ver, uno de los ámbitos del derecho internacional más interesantes, que es el derecho del mar. Y además esto está combinado en el seno de un órgano que es de lo más autoritativo para todos los abogados y abogadas internacionalistas, que es la Comisión de Derecho Internacional. Así que voy a empezar con la presentación. Y en el índice podemos ver cuál es el orden que voy a seguir. Primero voy a introducir un poco cuál es el contexto en el cual nos ubicamos para abordar este tema. Después voy a entrar a los trabajos de la CDI explicando qué es la CDI y además cuál es su relación en este caso con la Asamblea General de la ONU y con la Corte Internacional de Justicia. Para estos trabajos de la CDI me parece que podemos categorizarlos como un tipo de innovación, tanto sustancial como procedimental en el seno de la comisión. Y vamos a ver cuáles son los documentos específicos que tratan sobre los trabajos en materia de aumento o elevación del nivel del mar, que se ajusta un poco más a la terminología empleada por la comisión. Y después vamos a ver el contenido de estos trabajos en la relación entre un concepto que es el aumento del nivel del mar, que parece algo novedoso, y algo más clásico del derecho internacional, que es precisamente la integridad territorial vinculada con quizá el concepto de soberanía propiamente de los estados. Voy a analizar cuál es el valor jurídico de estos trabajos de la CDI y concluiremos si esto es más desarrollo progresivo que codificación y al final presentaré cuál es mi
postura o qué es lo que yo tengo que aportar a este seminario y que México puede tomar en cuenta para tener una participación, ya veremos si solo en la CDI o en cualquier otro de los organismos. Entonces, el contexto de este tema, por el día en el que estamos discutiendo esto, parece que de las 3 opiniones consultivas actualmente presentadas ante tribunales internacionales, estos temas de derecho internacional general tienen más que ver con la Corte Internacional de Justicia que lo que podría resolver el Tribunal Internacional del Mar o incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces empiezo con la resolución mediante la cual la Asamblea General de la ONU solicita a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva específicamente con la pregunta de cuáles son las obligaciones que tienen los estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los estados. Y en segundo lugar, también cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de estas obligaciones. En realidad, parece que en ninguna parte de esta solicitud de la Asamblea General está que se pronuncie la Corte específicamente sobre qué pasa con la integridad territorial. De manera expresa yo no lo veo tan claro, pero al ser esta una opinión consultiva, pues la Corte tiene mayor libertad para pronunciarse sobre varios aspectos del derecho internacional, a lo que haría la propia Corte Internacional de Justicia al resolver un caso ejerciendo su competencia contenciosa. Esto se deriva precisamente de la Carta de Naciones Unidas, que en su artículo 96 establece la posibilidad de que la Asamblea General de la ONU solicite a la Corte que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Esto podría incluir qué es lo que pasa con los estados que pierden territorio, en los cuales se modifica o no la línea de base, pero sí sus zonas marinas. ¿Y qué pasa con un estado que, en teoría, en el peor de los escenarios, podría desaparecer y su territorio quede completamente sumergido en el agua por este aumento en el nivel del mar? Esta es la ventaja de que lo haya presentado la Asamblea General de la ONU, que no tiene una limitación a como sería que si lo presentara cualquier otro órgano de Naciones Unidas o organismo especializado, en donde se limita a cuestiones jurídicas dentro de la esfera de las actividades de esa organización internacional o organismo especializado. Ahora, algo interesante es que en el Estatuto de la Corte, cuando se mencionan las opiniones consultivas, el artículo 65 en su segundo párrafo establece que mediante una solicitud escrita se presenta la solicitud de opinión consultiva, pero que además se acompañarán todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión. Si ustedes consultan la página de la Corte Internacional de Justicia, van a ver un memorándum de la Secretaría de Naciones Unidas, presentando nada más y nada menos que 338 documentos divididos en 8 partes, entre los cuales se mencionan varios tratados multilaterales, reportes científicos, y se habla en su parte 4 del desarrollo de derecho internacional. Es precisamente en esta separación de del listado de documentos donde se adjuntan varios informes anuales, o más bien extractos de los informes anuales que presenta la CDI ante la Asamblea General de la ONU, pero también los documentos temáticos que el grupo de estudio de la CDI en materia de elevación del nivel del mar ha presentado. Ahora, esto a mí lo que me hace pensar es un poco una paradoja entre el principio de iura novit curia, que la Corte debe de conocer todo el derecho internacional, pero estás adjuntando 338 documentos que van a servir de base para que este tribunal emita su opinión. Entonces, obviamente es una cantidad excesiva de información. Algo también notable es que la parte 4 de este dossier de documentos se llama Desarrollo del Derecho Internacional. Y obviamente, aunque el título no pueda ser determinante de cuál es el contenido de esta serie de documentos, pues en vez de hablar de codificación, nos está hablando de un tipo de desarrollo progresivo. Entonces parece que desde aquí va encaminado más el tema de aumento del nivel del mar a descubrir cuáles son nuevas normas o normas en formación del derecho internacional, cuál es la posición de los estados frente a este nuevo fenómeno, y no tanto una codificación de normas consuetudinarias preexistentes en este tema. Ahora, entre los documentos que se mencionan, los temas de la CDI son responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la protección de la atmósfera,
la protección de personas en caso de desastre, la protección del medio ambiente en relación con conflictos armados, el daño transfronterizo y finalmente el tema del aumento en el nivel del mar. Si vemos todos estos temas, parece que son una nueva clasificación o unas nuevas áreas hacia las cuales se está adentrando la CDI para explorar. Ya no son los temas relacionados con fuentes, con derecho internacional general, con normas de jus cogens, sino cuestiones que tienden a afectar más a las personas en lo individual. Ahora, esta es una imagen bastante sencilla, pero me permite empezar con la Asamblea General, que fue la que solicitó a la Corte Internacional de Justicia la solicitud de opinión consultiva. Pero si nos vamos a los orígenes de la CDI, realmente corresponde originariamente a la Asamblea General la promoción o impulsar la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional desde la Carta de Naciones Unidas. Es por eso que la CDI se funda con el mandato de impulsar precisamente la codificación y desarrollo progresivo que corresponde a la Asamblea General. Entonces se vuelve un órgano subsidiario de este órgano principal de la ONU, a quien reporta anualmente cuál es el avance en el desarrollo de sus trabajos. Entonces ahí se ve la relación entre Comisión de Derecho Internacional, Asamblea General de la ONU. Ahora también hay una relación entre la Corte Internacional de Justicia y la CDI, porque como vimos hay varios documentos de la comisión que han sido presentados ante el tribunal, pero también la Corte Internacional de Justicia tiende a citar a la CDI en la resolución de sus casos contenciosos y de sus opiniones consultivas. Ahora, si nos ponemos a pensar en algunos de estos ejemplos, pueden ser para determinar o no la existencia de una norma consuetudinaria, porque la CDI hace un buen trabajo y es reconocida por ello, que investiga cuál es la práctica de los estados, por ejemplo, en cuestiones de derecho del mar, responsabilidad del Estado, pero normalmente se puede referir esto a trabajos que ya se han completado en el seno de la CDI, no a trabajos que estén en proceso de elaboración y respecto de los cuales va a seguir trabajando a la par la Comisión de Derecho Internacional como la Corte Internacional de Justicia. Entonces vamos a ver cuál es la información disponible al momento en el que la Corte se pronuncie y que sigan los trabajos de la CDI. Ahora, en la siguiente imagen, bueno, ya vamos a adentrarnos a los trabajos. Ya expliqué un poco qué es la Comisión de Derecho Internacional y un poco voy a abordar la historia en la siguiente diapositiva sobre cuál ha sido el proceso bajo el cual diversos órganos han abordado este tema. Entonces tenemos por órgano y por año, empieza en 2018 esta tablita, donde se introduce el tema de aumento en el nivel del mar en el programa de largo plazo de trabajo de la comisión, y es en 2019 cuando ya finalmente se inscribe en el plan de trabajo, en el programa de trabajo de la CDI, que se van a iniciar los análisis de este tema. Ahora, ahí hay una subdivisión que es una GE, que es el grupo de estudio, y por eso me refiero a un tipo de innovación, en cierto punto, procedimental sobre la Comisión de Derecho Internacional. La CDI no es un órgano único, sabemos que trabaja, por ejemplo, en pleno, que también existe un comité de redacción que va a evaluar, por ejemplo, cuando se hacen los proyectos de artículos, analiza cuál es la redacción específica en varios idiomas, qué es lo que están de acuerdo los 34 miembros de la CDI, pero en este caso, en vez de nombrar a un solo relator especial y que sigue el proceso normalmente seguido ante la CDI, se decidió que se iba a establecer un grupo de estudio abierto a la participación de todos los miembros de la Comisión de Derecho Internacional que quisieran proporcionar elementos en este tema, y además estableció una copresidencia que no es individual, sino que es un órgano colectivo que se va rotando cada año en el que se estudia este tema. Entonces tenemos 5 copresidentes y por pares, aquí voy a lo más relevante que está marcado en amarillo. El grupo de estudio ha presentado 3 documentos temáticos donde realmente se encuentra toda la información acerca de las implicaciones del aumento del nivel del mar en el derecho internacional. Entonces tenemos que, al establecer el mandato de este grupo de estudio, se dijo que iba a haber 3 temas principales que se iban a analizar. El primero era cuáles eran las potenciales consecuencias jurídicas en derecho internacional, precisamente en derecho del mar. Y ahí se abordan principalmente líneas de base y otras
figuras como qué pasa con las rocas, islas, etcétera. En segundo lugar, cuáles son las implicaciones en materia de statehood o la condición de Estado, que es de los temas, pues, obviamente, de mayor interés para el derecho internacional general. Y en tercer lugar, la protección de las personas que más se puedan ver vulneradas por este aumento en el nivel del mar. Entonces, el primer tema está en el primer documento temático, así como en el complemento al primer documento temático, y en el segundo se abordan las cuestiones de Estado y de protección de las personas. Ahora, el vacío de 2020 es por COVID, no funcionó, no sesionó la CDI, y actualmente nos encontramos en 2023 con la última presentación de un documento complementario al primer documento temático, y podemos esperar que quizá el año que entra se presente, no sé, un documento temático complementario al segundo, que continúen los trabajos de este grupo de estudio al interior de la CDI, que obviamente la CDI siga presentando los resúmenes por medio de su informe anual ante la Asamblea General de la ONU, pero se tiene pensado que para 2025 se va a concluir este trabajo por parte de la CDI. Entonces, la expectativa es que el trabajo concluya en 2025. Ahora, si nos ubicamos en 2023, la Corte Internacional de Justicia fue en este año, apenas cuando recibió la solicitud, y si vemos más o menos los tiempos que le ha tomado históricamente a la Corte resolver las opiniones consultivas, esto normalmente es un plazo de entre 1 y 2 años. Entonces nos pone a pensar quién va a acabar antes estos trabajos. ¿Se va a pronunciar la Corte Internacional de Justicia antes de que concluya la CDI sus trabajos en el aumento en el nivel del mar? ¿Y qué va a pasar con esa información desbalanceada entre lo que diga la Corte y lo que siga quizá trabajando la CDI? Ahora, en Asamblea General, al presentar los informes, creo que Natalia estará más preparada para decir cuestiones acerca de la sexta comisión de la Asamblea General de la ONU, pero basta mencionar que son los propios estados quienes controlan de alguna manera la actividad de la CDI al analizar los estudios, bueno, los informes que se presentan ante la sexta comisión. Hay muchos estados que han participado proporcionando información a la CDI sobre su práctica nacional, incluso organizaciones internacionales que han presentado directamente comentarios. Entonces, lo que podemos identificar a partir de esta tabla es que existen 3 mecanismos a través de los cuales México o en general cualquier otro estado puede analizar lo que ha hecho la CDI o en general el tema de aumento en el nivel del mar. Una es presentando información directamente ante la Comisión de Derecho Internacional. Esto se va a recabar, se va a discutir por el grupo de estudio. Otro es mediante su participación en la sexta comisión, pueden pronunciarse sobre lo que ya dijo la CDI, y otro es interviniendo directamente ante la Corte Internacional de Justicia para expresar su opinión en esta opinión consultiva. Entonces aquí hay 3 vías potenciales para que México exprese su opinión. Bueno, como les mencionaba, estos son los documentos base, que si quieren consultar el fondo y las discusiones tan amplias que se han mantenido, ahí es donde se encuentra la información, en los documentos temáticos, primero, segundo y el complemento. Ahora, ¿cuál es la relación entre el aumento del nivel del mar y la integridad territorial a la luz de estos trabajos y con esas fuentes de información? Sí. La idea es que yo voy a dar por hecho que el aumento del nivel del mar es algo que está pasando, ¿no? Digo, si vemos la intervención de la doctora Elba Escobar el día de ayer, pues ya nos mencionó que el cambio climático tiene muchas consecuencias. Estamos normalmente inclinados a escuchar más sobre acidificación de los océanos, pero no tanto sobre la descarbonización de los océanos. Pero también el aumento del nivel del mar tiene impactos y es una consecuencia que científicamente está probada y forma parte de las bases preliminares que justifican que la CDI aborde este trabajo. Entonces, esta es una gráfica muy sencilla. Supongamos que tenemos el punto donde el mar, más notado en oscuro, tiene contacto con la Tierra. A partir de ahí, normalmente, conforme a la línea de bajamar, estaríamos trazando nuestras líneas de base para medir todos los espacios marinos. Si sube el nivel del mar, en realidad lo que está pasando es que ya no hay tanto una coincidencia entre, digamos, una realidad y una ficción. Digo, a fin de cuentas es una ficción, una línea de base para medir espacios marinos, pero ya no tiene tanto sentido como ese punto en donde tienen contacto la Tierra y el mar.
ya se vuelve, se mueve hacia arriba este punto. Entonces, ¿qué pasa con esa línea base que ya está en el agua y no en donde tiene contacto con la tierra? Algo que me gusta mencionar es que la integridad territorial, pues obviamente escuchamos tierra y pensamos en la porción terrestre que ocupan los estados como entes territoriales en nuestro planeta. Pero si estamos hablando del espacio en donde ejerce soberanía, el Estado no se limita a la porción terrestre. Estamos hablando de algunas zonas marinas donde ejerce soberanía, otras en donde va a ejercer jurisdicción o derechos soberanos, pero también a partir de esta línea base y de donde se mide el mar territorial, si vamos hacia arriba está el espacio aéreo. Entonces, si el espacio aéreo arriba del mar territorial sigue siendo un espacio donde ejerce soberanía el Estado, ¿qué pasa si se mueven esas líneas o no? A partir de las cuales también medimos el espacio aéreo. Puede estar afectándose la integridad territorial del Estado. Y esto tiene relevancia porque a partir de estas líneas de base es de donde se miden las distintas zonas marinas. De la línea de base hacia el mar afuera, 12 millas náuticas, tenemos nuestro mar territorial. Pero a partir de esa línea de base hacia adentro tenemos aguas territoriales. Entonces, ¿qué pasa si se modifican estos espacios? Esta es una de las principales discusiones que ha tenido la Comisión de Derecho Internacional, y con una idea de estabilidad en el derecho internacional se ha cuestionado si las líneas de base son ambulatorias, es decir, se van moviendo conforme aumenta el nivel del mar y se ajustan a una realidad física, o si una vez que fueron presentadas son estáticas, son estables y no se vuelven a mover, a pesar de que ya no correspondan físicamente a lo que planteaba como la línea de bajamar, por ejemplo. Y la relevancia es que a partir de estas líneas de base se mide no solamente el mar territorial, sino básicamente todos los espacios marinos. Ahora, la relación que tiene esto con la integridad territorial es que si nos ponemos a pensar en cuál es el concepto o en dónde podemos encontrar el concepto de integridad territorial en el derecho internacional, esto lo podemos tener entre otras referencias en la Carta de Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4, entre sus principios, habla de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial. Esto después se desarrolló en la Declaración sobre los Principios Amistosos, y también podemos tener citas como la integridad territorial y la independencia política de los estados son inviolables. Pero el contexto de aquella entonces eran conflictos entre estados, ¿no? Era un estado quien podía amenazar la integridad territorial de otro estado, y ahora lo que tenemos es una consecuencia del cambio climático, que es precisamente la que está amenazando la integridad territorial de los estados. Entonces, tiene un factor novedoso, algo que no estaba pensado en el contexto de 1945 ni hasta hoy en día, quién es quien realmente está amenazando esta integridad en los territorios de los estados. Siguiente, por favor. Ahora, algo que me parece interesante analizar es, bueno, los estados pueden tener un interés individual en qué es lo que pasa con esas zonas marinas, ¿no? Si va a seguir habiendo un derecho de paso inocente en el mar territorial, pero si tu línea de base ya está en el agua, también va a haber derecho de paso inocente en tus aguas interiores, ¿no? Lo que antes correspondía a tu territorio. O sea, sí hay preguntas interesantes, y creo que si nos referimos al artículo 42 constitucional, vamos a ver cuál es el ámbito espacial de validez de las normas constitucionales o de todo el orden jurídico mexicano, y podemos ver cuáles de estos componentes podrían ser modificados por el aumento en el nivel del mar. Entonces tenemos el de las partes integrantes de la federación. Podrían cambiarse los límites que estaban establecidos no solo en 1917, sino hoy en día por el aumento en el nivel del mar. ¿Qué pasa con las islas, incluyendo arrecifes y cayos? O sea, ¿seguirían siendo parte del territorio nacional aunque estén sumergidos abajo del agua? Parece que la tendencia es a ver que las líneas de base no son modificables, que una vez que se presentaron las cartas y coordenadas ante la ONU son esas, o que un tribunal determinó límites marítimos son aquellos y no se van a mover, que la idea de cambio en las circunstancias no es aplicable a los tratados de delimitaciones, tanto terrestres como marinas, en sus fronteras.
Ahora, no sé cuánto midan las islas de Guadalupe y Revillagigedo, qué tan plausible sea que queden sumergidas abajo del agua, pero esta fracción del artículo 42 ya se modificó alguna ocasión para eliminar a la isla de Clipperton o de La Pasión. Va a pasar lo mismo si estas islas potencialmente quedan sumergidas, se modifica nuestra constitución por ello. Plataforma continental. De alguna manera podría modificarse los límites exteriores de la plataforma continental y, como les mencionaba, en la fracción quinta aguas de los mares territoriales, así como las marítimas interiores, ¿no? Se pueden extender las marítimas interiores conforme avanza y va ganando terreno el mar. Y también, como les mencionaba, a partir del espacio aéreo situado no solamente arriba del territorio nacional, la porción terrestre, sino del mar territorial. Entonces, quizá esto da un nuevo elemento para ver cómo México podría tener un interés en analizar su propio orden jurídico interno y cómo esto puede ser modificado por el derecho internacional. Sí. Ahora, como parte de mi conclusión, lo que quiero mencionarles es que un autor de un libro de un manual de derecho del mar, Yoshifumi Tanaka, habla de que hay dos paradigmas en el derecho del mar. Uno es algo más individual, que atiende más a la soberanía de los estados y que incluso podemos encuadrar más en el derecho internacional de la coexistencia. Los estados desde la Convemar han tratado de ganar mayor espacio en espacios marinos, ¿no? Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, su plataforma continental extendida, etcétera. Todo esto es un juego de suma cero. Lo que gane un estado soberano lo va a perder la comunidad internacional, en tanto están dos espacios más allá de jurisdicción nacional, que son el alta mar y los fondos marinos o la zona. Entonces, si nos quedamos en esta perspectiva, México, a la luz del artículo 42, tendría alguna motivación para pronunciarse al respecto, pero también alguien tiene que velar por el segundo paradigma del derecho internacional, del derecho del mar, que es una cuestión mucho más comunitaria, no de coexistencia, sino de cooperación, y en el quién está velando por los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Si ha habido algún estado que se pronuncie o no sobre qué pasa con el alta mar o los fondos marinos, entonces quizá este también podría ser un elemento a incorporar en las posiciones de México. Como argumentos finales es, en alguna ocasión Liechtenstein, un estado que no tiene zonas marinas, ya se pronunció sobre este tema en el seno de la CDI. Con mayor razón, un estado con tanto litoral como México podría tener un interés en decir algo. Y resumo que se puede hacer este tipo de intervención tanto directamente ante la Comisión de Derecho Internacional como en sus intervenciones en la sexta comisión de la Asamblea General, o ahora que vengan las audiencias o la posibilidad de presentar escritos ante la Corte Internacional de Justicia. Con esto concluyo y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que es un tema súper interesante, justo por lo que comentas, que es desde el ámbito de derecho, el derecho del mar y el acceso a justamente estas zonas exclusivas que se tienen en los océanos es importante, y más para México, que somos un país bioceánico y que hay datos del INEC y de la Semarnat que dicen que debido a nuestra alta vulnerabilidad al cambio climático podemos perder tanto territorio más allá de las islas, también de las costas. Entonces creo que es importante, y justo en las costas es donde hay mucha población que es altamente vulnerable a estos efectos del cambio climático, y por eso también es importante hablar sobre cómo se va a atender a estas personas que viven en esta situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que son refugiados climáticos, y pues hablar también sobre la movilidad humana. En este sentido, es un placer introducir a la maestra Natalia Jiménez Alegría. Ella es diplomática de carrera desde 2010. En septiembre de 2020, a partir de septiembre de 2020, está adscrita a la misión permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde es delegada para la Sexta Comisión y Asuntos Legales. Durante su participación representando a México en el Consejo de Seguridad de 2021 a 2022, estuvo a cargo del expediente humanitario de Siria y del expediente de la República Democrática del Congo, entre otros. De 2014 a 2019 fue encargada de asuntos hispanos y migratorios en la Embajada de México en Estados Unidos en Washington. Entre otros temas a su cargo se encontrará el análisis y monitoreo del sistema migratorio estadounidense y su impacto para la comunidad mexicana, incluyendo los cambios a las políticas de control migratorio, así como los programas de integración de migrantes.
Previamente, Natalia fue cónsul de protección y cónsul adscrita en el Consulado de México en Filadelfia, Pensilvania, en donde coordinó la asistencia consular a personas mexicanas en situaciones vulnerables, así como las personas en detención migratoria. Natalia es abogada por la Universidad Iberoamericana en Puebla y es maestra en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Houston. Ha publicado sobre el fenómeno migratorio regional y sobre el impacto del cambio climático en la movilidad humana. Natalia, un gusto estar a la distancia contigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, ya sea de manera presencial o virtual, como yo tengo la oportunidad de conectarme el día de hoy. Pues muchas gracias por incluirme aún a la distancia para poder participar en esta discusión tan importante. Comentaba el panelista previo que pues hay mayores oportunidades de poder participar y de hacer vigente cuál es la posición de México. Y creo que también es muy importante tener estas oportunidades de conversar, de intercambiar las diferentes perspectivas desde el sector académico, desde la práctica, en fin, desde obviamente también los estudiantes que pues están, pues tienen oportunidad de conocer estos diferentes temas y nutrirnos mutuamente. Y pues bueno, estamos realmente en una situación interesante donde pues me parece que es un momento muy importante para el desarrollo del derecho internacional, porque por medio de la competencia consultiva, pues tenemos por ahora 3 tribunales, como ya conversaron ayer, ITLOS, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, por supuesto, y también posiblemente la Corte Africana de Derechos Humanos en el futuro también pueda recibir una solicitud. Pero es muy importante que en todos estos, en todas las diferentes cortes, se está estudiando cuáles son, ya sea desde diferentes perspectivas también, pero cuáles son las obligaciones de los estados respecto al cambio climático, o cuáles son los derechos de las personas también en este contexto y ante los diferentes fenómenos a los que pues, hemos sido testigos. Y bueno, como sabrán los asistentes o muchos de los asistentes, no estoy segura si se comentó el día de ayer, pero entre las preguntas que se plantean a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la solicitud se planteó por Colombia y Chile. Es una serie de preguntas bastante completas, pero una pregunta muy casi al final del cuestionario que envían trata precisamente de los efectos y los derechos de las personas en contexto de movilidad. Y bueno, es ahí donde pues nos planteamos esta pregunta y también nos ponemos a revisar cuáles son los antecedentes, por qué estamos en este momento hablando sobre este tema que no es nuevo, como les haré llegar, les compartiré, y que también afecta a todas las regiones del mundo. Como les compartiré en un momento, es precisamente en las islas del Pacífico donde empieza a haber un desarrollo en términos jurídicos, pero por supuesto que también observamos los impactos del cambio climático como la sequía, por ejemplo, en África, en Sahel, en Somalia, y que eso exacerba los movimientos de personas y por supuesto también en nuestra propia región. Me gustaría tratar 3 puntos principales, empezando por el término, o si hay un término, porque pues precisamente creo que hemos escuchado, sobre todo en prensa, migrantes climáticos, refugiados climáticos. Pero cuando nos ponemos a ver, pues somos abogados de manera más detenida, el alcance de si existe realmente una definición y cuáles son los alcances, pues nos encontramos que no necesariamente es así. Una disculpa también porque no les pude preparar una presentación y creo que sí hubiera sido muy útil para ilustrar precisamente el desarrollo que ha habido. Un punto interesante también, como lo verán, y podemos hablar de ello al final, es que todo este desarrollo es desde el punto de vista del soft law. Entonces, hasta ahora tenemos pues pronunciamientos de órganos de derechos humanos, también, pero como tal, el fenómeno de la movilidad y el impacto del cambio climático en ella sigue siendo en materia de soft law.
Pero bueno, regresando al tema de la definición, cuando hablamos de refugiado, la definición proviene de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Obviamente estamos hablando de hace varias décadas, donde quizá, pues obviamente no se hablaba sobre este tema todavía, sobre el impacto del cambio climático. Era más bien una época de posguerra, donde lo que imperaba era la necesidad de brindar protección a personas que se encontraban todavía pues buscando protección pues a raíz de la guerra o por nuevas guerras que estaban suscitándose. Pero bueno, en esa definición, como saben, los motivos para solicitar refugio son los fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Entonces, pues obviamente, de nuevo, estamos hablando de un instrumento que surgió para atender una situación particular del periodo después de las guerras. Entonces, pues obviamente, como la misma naturaleza del derecho y de respuesta a los diferentes fenómenos, esta definición se ha ido ampliando. Y para en nuestro marco regional, la Declaración de Cartagena de 1984 amplía esta definición e incluye, además de lo que les planteé, como otras opciones para solicitar el estatus de refugiado, a la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Como vemos, esta definición ya es más amplia. La legislación mexicana adopta esta definición, entonces pues estamos también viendo que no necesariamente en todos los países en su legislación interna tenemos una misma definición. En Estados Unidos, por ejemplo, se adopta la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Hago énfasis en este tema porque, como mencionábamos, hay un amplio debate sobre si hay o no hay una definición y sobre si las personas se les deben llamar refugiados o no. El término como tal, refugiado climático, ambiental, se empezó a utilizar en 1985. Un investigador del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente comenzó a utilizar este término de manera que se reflejara en un fenómeno que también se estaba pues haciendo visible cada vez más. Pero bueno, como tal, como les comentaba, en lugar de utilizar este término, incluso las agencias como ACNUR o la Organización Internacional de las Migraciones consideran que no se debe usar el término como tal refugiado climático. Y eso por muchas razones, pero no solamente por la terminología que los mismos instrumentos han desarrollado, pero también porque es muy difícil únicamente aislar el tema o las razones climáticas del desplazamiento de una persona. Además, el desplazamiento no es únicamente internacional a través de las fronteras, sino también puede ser interno. Entonces es un fenómeno más complejo y pues difícil de encapsular en una sola definición. Entonces, de manera personal, prefiero hablar de movilidad causada por el cambio climático o en inglés le llaman Climate Change Related Mobility. Entonces, bueno, ese es un término para cuando escuchemos en las noticias incremento de refugiados climáticos y todo, pues también como abogados podamos analizarlo de manera un poquito más profunda. El debate académico se ha suscitado pues ya en todo el mundo, pero principalmente comenzó en Australia, en Nueva Zelanda, y porque precisamente por las islas del Pacífico comenzaron a buscar por fenómenos tales como la elevación del nivel del mar, que ya no se explicaban anteriormente, pues buscan obviamente opciones para pues, tener una mejor vida, o incluso si ya el impacto está que ya no es posible vivir en el mismo lugar. Pero bueno, tocado este primer punto que me parece importante para iniciar, les quiero también compartir como segundo punto
¿Cuáles han sido los principales desarrollos, como les comentaba, desde el punto de vista del soft law, que han permitido que pues, cada vez esta conversación sea más común, hablar de la movilidad en términos del cambio climático y los impactos para las personas? Y aquí lo interesante, o lo que he observado, es que cuando hablamos del fenómeno, encontramos desarrollo desde el punto de vista de los órganos que tienen que ver con el cambio climático. Por ejemplo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, desde el 2007 hace ese vínculo entre cambio climático y el impacto para las personas y la movilidad. Pero también, por otro lado, otra vertiente son los órganos de derechos humanos, en particular el Comité de Derechos Humanos. También vemos otra pequeña vertiente, que es la propia legislación nacional o los tribunales nacionales. En particular Nueva Zelanda, que como les comentaba, ya pues ha experimentado solicitudes donde se pide el reconocimiento del estatus de refugiado por motivos ambientales. Y por otro lado tenemos también las cortes regionales. Y bueno, vamos a tratar ahora brevemente cada uno de ellos. Como les decía ya, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático hace este vínculo, pero también en el marco de adaptación de Cancún del 2010, se vuelve muy, pues también es otro pasito más adelante, donde se continúa reconociendo la importancia de mantener este vínculo y de tener cada vez más, digamos que la banderita prendida del impacto que tiene el cambio climático para la movilidad de las personas. Otra iniciativa que ha trabajado mucho alrededor de esta materia es la iniciativa Nansen. Es una iniciativa que trabaja de la mano con ACNUR, con otros organismos que han evaluado de manera regional el impacto del cambio climático. De nuevo, desde una perspectiva de desarrollar, de identificar cuáles son las principales vulnerabilidades, cuáles son las principales regiones afectadas, etcétera. El debate se ha ido, por supuesto, que ampliando cada vez más. Y como les comentaba, en Nueva Zelanda ya se han presentado litigios o solicitudes de reconocimiento de la calidad de refugiado, pero obviamente pues, hasta ahora no se ha reconocido esa calidad por cuestiones de cambio climático únicamente. Hay un caso en particular que quiero resaltar y me paso aquí a los órganos de derechos humanos para hablar del Comité de Derechos Humanos, que como saben es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados partes. Hay un caso que se resolvió o que se pronunció el comité en enero del 2020, que es el caso de Joanne Teotitia. En este caso, lo que sucede es un nacional de Kiribati, se traslada a Nueva Zelanda y solicita el reconocimiento de su estatus de refugiado. No se le reconoce como tal y es deportado. El nacional de Kiribati, el señor Teitiota, hace una solicitud al comité y el comité, entre los derechos que él expresa o solicita que se declaren vulnerados, es el derecho a la vida. El comité no coincide, no decide que el derecho no fue violado, pero sí hace un reconocimiento importante. El comité dice que reconoce la obligación de los estados de no devolver a personas a lugares donde el cambio climático representa un riesgo real al derecho a la vida. Y esta es la primera vez en que el comité o un organismo de esta naturaleza pues hace un reconocimiento de este tipo, en este caso del principio de no refugio, que también es un principio reconocido en el derecho internacional de los refugiados, desde la Convención y por supuesto en todo el desarrollo que ha habido al respecto. Hay otro caso más en el comité que no es necesariamente únicamente en materia de desplazamiento, pero sí es un caso más reciente, se llama el caso Torres Strait Islander y es un caso en contra de Australia. Y ahí se trata de una comunidad indígena
y cuáles son las medidas que se deben de tomar para proteger sus costumbres y sus tradiciones. Y aquí, si bien no se trata de un caso de movilidad, pero sí es importante que el comité reconoce que hay, o Australia en este tipo, debió haber tomado medidas para proteger a la comunidad indígena de los cambios adversos derivados del cambio climático. Y bueno, además de estos, como les comentaba, también ha habido otros desarrollos, no los quiero abrumar porque sí es interesante que cada vez son más y más, y pues bueno, llegamos a un momento ahora en las opiniones consultivas que pues va a ser muy interesante que dice o si se pronuncia la Corte Interamericana sobre este tema. Un aspecto más que me gustaría destacar es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018. Aquí en el pacto se incluye un objetivo, que es el objetivo 2, que entre otros temas hace un llamado a establecer o reforzar mecanismos para vigilar y anticipar la evolución de los riesgos y amenazas que puedan desencadenar movimientos migratorios o influir en ellos. Que por supuesto aquí también podríamos hablar del cambio climático y de otros fenómenos que, como ya nos comentaban, la elevación del nivel del mar o los diferentes fenómenos que son resultado del cambio climático. Pero bueno, quería comentarles, compartirles este desarrollo, es muy breve, hay más trabajo que se ha hecho, sobre todo pues en el contexto de la Corte Interamericana, por supuesto también en la opinión consultiva 23, y que esta opinión consultiva 23 tampoco habla como tal únicamente del impacto del cambio climático, pero sí amplía, pues, por primera vez también se habla del tema y comienza, ¿no?, este movimiento en el contexto interamericano. Como mencioné un poco al principio, la legislación mexicana se trata se adapta a la definición que deriva de la Declaración de Cartagena de 1984, pero también me gustaría resaltar que en la legislación mexicana, porque ya que conocemos el fenómeno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las soluciones? Porque si bien una persona quizá no se ajusta a la definición de refugiado que haya en una legislación en particular, ¿cuáles son las soluciones? Y hay algunos estados, México es uno de ellos, que cuentan con, en México, por ejemplo, es la protección complementaria, que si bien pues es una medida de carácter temporal, pues sí, digamos que da pues es un espacio que tiene la legislación, ¿no?, para tratar de responder a este tipo de fenómenos. En Estados Unidos, por ejemplo, es el Temporary Protective Status, que se llama TPS, y pues cada uno tiene sus procedimientos internos para llegar a ese punto, para poder brindar, ¿no?, ese tipo de protección. Me gustaría ir un poco también al tema que tocó el panelista que concluyó antes de mí, para hablar sobre el impacto en las personas y los trabajos de la CDI. Así como les he comentado que hay trabajo que se ha realizado en distintos ámbitos del derecho internacional, pues el trabajo de la CDI es muy importante porque precisamente ha hecho un énfasis mucho más, le da más coherencia, ¿no?, a todos estos desarrollos. Por supuesto que desde la perspectiva de la elevación del nivel del mar, pero sí es muy importante resaltarlo. Ya hubo uno de sus informes que habla sobre el impacto en las personas, pero el próximo año se espera que haya otro informe sobre el mismo tema, donde por supuesto se recogerán los comentarios que envíen los estados. También me gustaría, y de manera de conclusión y de tercer punto al mismo tiempo, hablar sobre cuál es el valor agregado de que las cortes se pronuncien sobre este tema. Como les comentaba, ni ITLOS ni la Corte Internacional de Justicia, en las preguntas que les fueron referidas, hacen una mención a este tema.
no sabemos si se vayan a pronunciar, creo que de por sí ya tienen consultas bastante amplias para tratar este tema en particular. Pero en la Corte Interamericana sí hay una pregunta, pequeña, por ahí al final, pero sí hay una pequeña. Pero como vemos, este fenómeno pues es cada vez más amplio, más lo observamos de manera más tangible, pero aún así todavía continuamos con la importancia, o todavía no se reconoce como tal, cuáles son, no se reconoce como tal ese fenómeno. Entonces una solicitud de opinión consultiva podría reconocer que hay como tal un impacto en la movilidad humana de los cambios o de los efectos adversos del cambio climático. También una de los temas, y lo que he escuchado en algunos de los debates, es por qué si tenemos una definición de 1955, ¿por qué no la adaptamos? Pero realmente pues en esas circunstancias pues habría que analizar realmente si es viable es hacer un cambio de ese tipo al estatuto, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ha sido enmendado solo en una ocasión, que es el protocolo de 1967. Obviamente el fenómeno afecta de manera diferente a diferentes regiones. Entonces quizá podríamos también pues plantear unas soluciones más desde el punto de vista regional. Si la Corte Interamericana, de ser el caso, pudiera pronunciarse sobre o hacer una recopilación de cuál es la práctica de los estados en la región o de los estados miembros de la Convención Americana, tanto pues práctica como tal, y si hay legislación que se pudiera aplicar, o si no, y cuáles serían pues las opciones que podrían ser viables para mantener una opción. También otro tema que por lo general es una de las conclusiones que siempre escuchamos en distintos ámbitos, tanto académico como pues aquí en la ONU, en diferentes lugares, pues es la importancia o la necesidad de documentar más este fenómeno. Obviamente, si vamos con una persona que está en movilidad y le preguntamos, bueno, causas del desplazamiento, pues seguramente no va a ser la primera respuesta el cambio climático, pero sí puede que sean fenómenos o factores que se van aglutinando y que el cambio climático viene a exacerbar esta decisión de salir, o que más bien la vuelve una cuestión ya forzada, ¿no? Entonces, documentar desde el punto de vista científico también cuáles son los efectos del cambio climático, de la sequía, de las inundaciones y todo en distintas regiones, y si las personas que están en movilidad pues también quizá tienen un factor adicional a los otros factores sociales, económicos y demás que tienen en su decisión o bien en su necesidad de salir de su lugar de origen. También por otro lado, como ven, les he comentado que tenemos por lo menos 3 o 4 vertientes donde se ha estudiado este fenómeno y se ha ido desarrollando pues declaraciones o soft law, incluso decisiones del Comité de Derechos Humanos, pero que todavía están de manera aislada. Entonces, pues también hacer énfasis en la necesidad de una respuesta coordinada es importante para poder, digamos, poner luz y conectar los hilos de todos estos elementos que por el momento pues están desagregados, ¿no? Entonces también hablar del tema, hacer un reconocimiento de la importancia de documentarlo, también enfatizar la importancia de hablar de un fenómeno de manera integral y tener una respuesta coordinada. Y finalmente, una solución o hablar o hacer o exhortar a buscar soluciones a largo plazo en el ámbito, pues, obviamente internacional, pero empezando quizá por el regional, ¿no? Si estamos hablando de la Corte Interamericana. Porque, como les comentaba, en este momento, en algunas opciones legislativas a nivel nacional que pudieran ser viables, al final son de carácter temporal.
Y como también comentaban otros panelistas, pues partimos de que el cambio climático es un hecho y también que pues tenemos que buscar pues medidas de mitigación, pero también de adaptación. Entonces también tenemos que analizar el efecto en las personas y los cambios legislativos necesarios que pudieran requerirse. Lo dejo aquí, si hubiera obviamente preguntas, estoy disponible y muchas gracias de nuevo por la invitación y a mi copanelista también por una explicación tan detallada de los trabajos de la CDI. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muy interesante. Creo que mi pregunta iría hacia Jorge, que mencionó este trabajo de la Comisión de Derecho Internacional. Uno de los aspectos, lo de statehood, existencia del Estado. Realmente es algo que tenga como que discutirse mucho porque, digo, desaparece el territorio de manera muy caricaturesca. No sé, me imagino que agarras a la población y la pones en el territorio de otro estado que se lo preste o qué consideraciones hay en ese sentido. Porque, digo, creo que cuando son temas como de que no hay gobierno, sí hay como ciertos estándares, es decir, bueno, no desaparece el estado, pero el territorio es algo como bastante en la cara. O sea, ¿cómo concilias una idea de una comunidad política, un estado, sin un territorio donde esté? Sería eso. Bueno, esta pregunta a mí se me hace interesantísima. O sea, cuando vemos al Estado como el sujeto principal del derecho internacional, lo vemos antes que nada como una entidad territorial, ¿no? Además, territorio, pero con agua y espacio aéreo. Si vamos a la Convención de Montevideo, un Estado, para existir como sujeto de derecho internacional, necesita población permanente, territorio determinado, gobierno y la capacidad para mantener relaciones con otros estados. Pero la perspectiva un poco que ha mantenido la CDI es que estos son elementos para la constitución o para la creación de un Estado. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la desaparición de uno de estos elementos? ¿Qué pasa si deja de haber completamente población? Casos en los que el gobierno no tenga un control efectivo sobre porciones o la totalidad incluso de su territorio. Pero esta es una pregunta que obviamente pues en 1933-34 era prácticamente inconcebible, ¿no? Que por un efecto humano que se refleja en el aumento del nivel del mar desaparezca el territorio. Cuando lo estudia la CDI, plantea varias opciones. O sea, estos documentos temáticos son muy extensos, pero entre las opciones son, uno, tenemos, como mencionabas, el caso de gobiernos quizá en exilio que pueden existir independientemente o no dentro del territorio. Podemos tener algún tipo de obligaciones, podríamos incluso considerar la posibilidad de que algún estado preste su territorio, se armen confederaciones de estados, etcétera. Pero en esta innovación, o sea, también a la que nos está orillando el fenómeno del aumento en el nivel del mar, es a pensar que el Estado sí es el sujeto principal del derecho internacional, pero ni ha sido el único, y existen otras entidades políticas que tienen una organización diferente. Entonces, de los ejemplos que menciona la CDI es, pensemos en entidades como la Santa Sede o la Soberana Orden de Malta, que son tratados como sujetos de derecho internacional dentro de la comunidad internacional. Para efectos jurídicos tienen derechos u obligaciones frente a otros sujetos del derecho internacional, pero que carecen de territorios. Entonces nos podemos poner a pensar en que el Estado, pues sí, la creación simbólica en Westfalia, pero pues tenemos otro tipo de entidades políticas previas y tenemos otro tipo de entidades sujetos de derecho internacional que no necesariamente tienen territorio. Podrían llamarse de otra manera y podría establecer otra vez estas ficciones. Lo interesante es cómo decir, bueno, sigues teniendo, este es desde mi punto de vista, o sea, imaginemos que la población se traslada a otro territorio, que de alguna manera el gobierno sigue controlando algunas cuestiones, que en vez de el territorio, siguiendo el principio de que el mar sigue a la tierra, dejaría de haber territorio, pero conservarías tus zonas marinas, lo cual permitiría tener algunos ingresos de la explotación de recursos naturales en el agua, ¿no? Pero ¿qué tan viable es esto? O sea, ¿cuántos años o generaciones podría permanecer una población en un territorio que realmente no es el suyo, sin una vinculación, quizá en términos como de nacionalidad, ¿no? Con la tierra en donde vives? O sea, ¿qué tanto podrá permanecer este gobierno, esta población, esta identidad de una nación? Eso es algo que yo consideraría también. Sí. ¿No? No sé si hay alguien más aquí en sala o en Zoom que tenga alguna otra duda. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por la información. Creo que ha sido muy valiosa y que esta información que pues se está recabando
de manera pues muy inicial va a permitir poder establecer un posicionamiento de México en todos los casos que se están evaluando dentro de las diferentes cortes. Muchas gracias por su asistencia.